Lo que vamos a hacer hoy es intentar aplicar nuestros parches a los juegos. Hay algunas cosas que implementó Nintendo que son 22 registros. Esos registros no los tenemos en el 6502. Y eso es lo que tenemos que reemplazar. Uno de ellos es el OAM-DMA. Todos los juegos utilizan 256 bytes de memoria para escribir el mapa de cómo van a estar posicionados los sprites dentro de la CPU. Y eso está en RAM y hay que copiarlo a la CPU. Tenemos que crear nuestro propio parche que copie esos 256 bytes de memoria a la CPU. Bueno, vamos a empezar a escribir nuestro parche para reemplazar el registro OAM-DMA. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero utilizaremos el registro X, ¿sí? Por lo cual vamos a backupearlo. No sabemos en qué lo está usando el juego, así que lo vamos a hacer. Store X en alguna dirección de memoria. Yo acá voy a poner la dirección 1D para tener algo. Después vamos a verificar dependiendo de lo que necesite el juego. Vamos a hacer byte sin uso en la 0 page para que sea rápido. Y vamos a hacer un restore, ¿sí? Load X de esa misma dirección. Vamos a poner acá byte usado en 0 page. Eso va a hacer que dependiendo de nuestra rutina, backupea el registro X y al final de la rutina lo restauro como estaba. Ahora sí, ya va capeado, cargarle un valor 0 para inicializarlo. Como tenemos que copiar 256 bytes, esto nos va a dar de 00 a FF en el registro X 256 iteraciones. Entonces, escribiendo nuestro loop, en nuestro loop vamos a tener un incremental de X. Vamos a decir que nuestro loop funcione siempre y cuando no vuelva a 0. Branch not equal lo que me dice es, mientras no vuelva a ser 0, repetimos. Entonces va a ir de 00 a FF y cuando vuelva a 0 salimos del loop. Y después son dos comanditos muy sencillos. Load A, vamos a copiar el registro A. Lo que esté en esta dirección de memoria voy a ponerla 200 con un offset de X, es decir, 0200 va a ser la primera, cuando X se incremente va a ser 0201 y así hasta 0200 FF. Y ese valor lo vamos a poner en store A en el 2004, que es donde está OAM Data en el PPU. Este es nuestro parche, es tan sencillo como esto. Si yo lo ensamblo, me va a decir que tengo aquí 15 bytes. Lo único que me falta es al final de esto poner un volver de la subrutina. Es decir, cuando entremos aquí va a hacer todo esto y después tenemos que volver. Por eso me faltaba el RTS. Y una vez que está compilado, ahí tenemos nuestros 16 bytes del parche. Empezando la parte divertida, que es aplicar el parche en cada uno de los juegos, puedo explicarles un poquito lo que yo busco para aplicar el parche. Miren, yo aquí tengo muchos ceros que no tienen nada, que yo puedo aplicar nuestro parche aquí. Ese es nuestro parche y es lo que vamos a buscar en todos los juegos. Un espacio contiguo de 16 bytes donde yo pueda volcar mi parche. Tengo que hacer el reemplazo, que es buscar 8D, ¿sí? 1440, ¿sí? Básicamente es guardar el valor de A del registro A en la dirección 4014, que es el registro de OAM-DMA. Van a ver que generalmente aparece una sola vez. Entonces, yo lo que voy a hacer es reemplazar esto por un 20, que es un jump, ¿sí? A la dirección que yo tenía abajo. ¿Cuál era mi dirección? Tenemos aquí, es 3FF0, ¿sí? Le resto 16 bytes, va a ser 3FE0, ¿sí? Pero como en el ROM va a estar en FF, va a ser FFE0. Y ahí está, no tengo más nada para hacer. Podemos ver ahí que está corriendo. Pasa la demo, se rompe un poquito, como pueden ver, pero el juego funciona. El problema que tenemos en el Exit Bike es que es una ROM de 16 kilobytes y no me deja nada de espacio. Si yo créanme, ya me puse a recorrer todo desde la dirección 0 a la 4000 y no tengo espacio libre. Y a lo sumo romperemos algún que otro gráfico. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos muchos 02. 02 en nuestra tabla es nada. ¿Sí? No existe ese parámetro, esa instrucción en la 6502. Así que puedo suponer que esto es una tabla, voy a romper algún gráfico, voy a romper algún audio, pero no me importa. Con nuestro parche ahí, ver cómo funciona en el emulador. Ahí está. El error similar al Nuts and Milk, vemos arriba ruido, abajo lo tenemos desplazado, pero el juego funciona. Así que, Ariel, veamos cómo funciona en hardware. Mientras, vamos al Road Fighter. El Road Fighter es un poquito más straightforward. Miren, acá tenemos texto. Miren qué lindo. El texto del menú. Entonces podemos venir acá y desde aquí
escribir nuestro parche. Ahí lo tenemos roto. Vemos que se rompió el texto de license, que es donde pusimos nuestro parche. Pero básicamente el juego anda, ¿sí? No vemos más que algún que otro glitch quizás, pero no tiene mucha más ciencia. Lo cual me preocupa. Vamos a ver que no hayamos hecho nada raro. Pero no, básicamente está bien, ¿sí? No tiene más nada que eso. Bueno, vamos a ver si rompimos el 1942 o no. Y ahí tenemos nuestro 1942 también funcionando. Parpadea un poquito, pero no, otro logro. Podemos ver que no se mueve. Claramente el background está roto. Veremos cómo se porta en el hardware. Pero el juego funciona. Vamos al Galaxian entonces. Ya nos han dado una mano. Y tenemos string. Esto es buenísimo porque me permite poner el código directamente acá. No me preocupo. Y efectivamente, el juego funciona en esta ocasión. Si iniciamos el juego va relativamente bien. ¿Sí? No veo que haya problemas. Vamos al que quería el pueblo. Vamos al Mario. Qué hermoso. Miren cómo tiembla. Sigue temblando. Y hace cosas muy locas. Así que podemos probarlo. Miren qué lindo que va. Bueno, Ariel, probalo en hardware. No sé qué puede llegar a pasar acá. Vamos con el último, nuestro querido Tetris. Y ahí tenemos nuestro querido Tetris de dudoso funcionamiento. Qué loco. Hay algunas cositas que son elementos del background y cosas que son sprites del foreground. Pero podemos ver que todo el background se mueve. Qué loco. Y si iniciamos el juego, hasta aquí llegamos. Nos permitió avanzar en el menú todo, pero fíjense qué loco. Bueno, dependiendo de cómo se comporte en el hardware, vemos si movemos el parche a otro lugar, pero no parecería tener más avance. Bueno, si quieren, suscríbanse.